Hoy nos toca Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Dice así: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy podemos congregarnos como iglesias juntos para poder escucharte, hablar a nuestro corazón, a nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, en aceptar tu enseñanza, tu verdad y poder ponerla por obra. Te pedimos, Señor, que obres con libertad esta mañana, con tu Espíritu Santo, con el poder del Evangelio, para transformar nuestros corazones, para alimentar nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para esta palabra, como idea principal, el título le ponía: los suyos no le recibieron. Y ya entendemos y hemos estudiado una y otra vez, varias veces, el contexto de todo lo que se está narrando en este capítulo 13 de Mateo, pero solamente debemos recalcar en este momento que Jesús vuelve a su ciudad natal, vuelve a Nazaret, y entendemos que Nazaret era una ciudad muy pequeña, una ciudad que en el tiempo de Jesús probablemente no superaba las 2.000 personas aproximadamente. Y claramente aquellos que han visitado o crecido en un pueblo pequeño entenderán lo que acarrea y significa esto. En una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño, allí todos se conocen. Allí todos conocen la vida del otro. Allí el chisme vuela. Allí entonces todos saben en qué trabaja el otro, allí todos saben a qué se dedica el otro, qué hizo el vecino, qué no hizo, quién es el hijo de quién, de dónde es la casa de quién. Y solamente con llegar al pueblo y preguntar si conocen a tal persona, ellos sabrán indicarle: sí, es un hombre que vive acá a 2 cuadras, en una casa tal y tal. Eso significaba este pueblo pequeño. Entonces, en este pueblito se desarrollan estos versículos. Y aquí podemos empezar a ver entonces la reacción que tienen estas personas que están escuchando lo que Jesús enseñaba. Primero nos dice que se maravillaban, pero no se estaban maravillando de una buena manera. Lo que nos está dejando ver acá, que estos hombres empezaban a cuestionar a Jesús. ¿Quién se cree que es este? ¿Qué va a enseñarme este? Yo conozco a este hombre desde que era un niño. Yo lo he visto corretear por esta ciudad. Yo lo he visto crecer. Probablemente alguno allí dirá: mis hijos fueron a la escuela con él. ¿Qué viene a decirnos y a enseñarnos este hombre? Y allí entonces podemos ver una vez más que el problema no estaba en Jesús
y lo que él estaba haciendo y predicando, sino que una vez más vemos que el problema estaba en el corazón de estos hombres. La palabra de este maestro que ellos habían escuchado una y otra vez, que ellos la conocían muy bien, había impactado en la vida de cada uno de ellos, pero es cómo reaccionaban a esto que impactaba en su vida. Ellos reaccionaban al impacto de estas palabras de verdad de Jesús con rechazo. Ellos reaccionaban ante el mensaje de este hombre con desprecio. Y así su actitud, la actitud que ellos tenían, decían: ¿qué me vas a enseñar vos a mí? ¿Quién te crees vos que sos para decirme qué tengo que hacer? Vos me parece que te estás equivocando. Luego también nos dicen estos versículos que se escandalizaban de él. Y saben, no que no presentaba evidencias de que era Mesías, no que él no dejó ver con todos los milagros y señales que hacía que era el Mesías, sino porque ellos no querían aceptar de este que conocían como alguien que tenía autoridad y enseñaba la verdad de una manera como antes no se había enseñado. No lo querían reconocer. Y este rechazo que podemos ver aquí es el rechazo que venimos viendo de capítulos anteriores, desde el capítulo 12, pero podemos notar que así como Mateo nos fue mostrando cómo el poder del Señor llegaba hasta el perdón de pecado, la resurrección de los muertos, ahora Mateo nos está dejando ver cómo el rechazo hacia este hombre, hacia Jesús, hacia su enseñanza, cada vez hacía más y más fuerte. Cada vez se incrementaba más el odio y la maldad en los corazones de estos hombres, en el punto de que algunos de ellos ya decían que Satanás obraba y no le daban mérito al Espíritu Santo. Y esto solamente acarreaba un juicio para ellos. Nadie hasta este punto podía negar y evitar lo que ya era evidente. Hay sabiduría en sus palabras, decían. Podían reconocer que éste enseñaba como alguien que tiene autoridad. Podían decir que nadie había enseñado con las palabras que él daba. Nadie había hecho las señales y los milagros que este maestro había hecho. Él podía valerse de la antigua enseñanza de sus maestros, del Antiguo Testamento, para mostrar que él era quien decía ser. Y como no podían negar esto, como esto estaba a la vista de todo, como seguramente allí aquellos que habían sido sanados caminaban entre ellos, estos solamente ahora dijeron: nos queda solo algo por hacer. Dañemos su reputación. No podemos negar sus milagros, no podemos negar sus enseñanzas. Él usa la palabra, él menciona a Isaías, él menciona a los profetas del Antiguo Testamento. Él se avala con la ley que tenemos. Entonces, que su reputación sea manchada. Y esta idea es la que se venía transmitiendo y que luego iba a continuar con todos aquellos que seguían dando y predicando el Evangelio. Vamos a Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10. O para resumir, aquí podemos ver que Pedro y Juan sanan a una persona que estaba allí en la puerta del templo de la Hermosa. Este estaba pidiendo limosna y ellos: lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, levántate. Y allí le dan el milagro. Pero saltemos ahora al capítulo 4 de Hechos, versículos 13 y 16. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo,
se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Allí están las señales, allí están los argumentos frente a ellos, de lo cual no podían descalificar a estos apóstoles. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Esto es lo mismo que estaba pasando con Jesús. Era notorio que algo especial había en este hombre. Los milagros que jamás habían hecho estaban sucediendo. Es más, todo aquello que se había dicho en el Antiguo Testamento que debía pasar con el Mesías, estaba sucediendo. Inevitable. Las señales estaban allí. Todo lo que ellos podían ver era notorio que éste tenía un poder especial, pero aún así querían rechazarlo y buscaban un argumento para que ellos puedan tener conciencia tranquila de que podían rechazarlo por algo. Y allí empieza el ataque a la persona de Jesús. Vamos a desprestigiarlo. Y primero entonces los versículos nos dejan ver que trataron de desprestigiarlo en su sabiduría, en su forma intelectual de expresarse. Y dice: ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y saben lo que estaban diciendo acá? Jesús nunca había pasado por una escuela rabínica. Jesús no tenía la costumbre que tenían estos escribas y fariseos de capacitarse, de prepararse, para que luego así puedan ejercer como maestros de la palabra. No pasó por ningún lugar aprobado por los escribas y por los saduceos y fariseos de la época. No estudió a los pies de ninguna otra persona. No tuvo ninguna educación formal. Él no pasó por ningún seminario de teología del momento. Entonces decían: no tiene estudio. No se capacitó como nosotros, doctos en la ley, como nosotros que nos dedicamos a leer una y otra vez la palabra y a interpretarla. Por eso cuando Jesús le decía: ¿acaso no leen? ¿O cómo interpretan ustedes esto? Para ellos era lo peor que le podían decir. Su vida estaba dedicada al estudio de la palabra, y que Jesús vaya contra ellos en la interpretación de la palabra, para ellos era lo peor. Entonces ahora quieren dar vuelta la torta y dicen: no se capacitó, no estudió, no lo escuchen. Fíjense, Pablo, por ejemplo, Hechos 22, versículo 3: de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo era un hombre muy instruido. Pablo, fariseo de fariseos. Pablo entendía muy bien la cultura y la tradición de estos hombres, y él se había formado en esa cultura y en esa tradición. Por eso él sí estudió con un maestro, un gran y prominente maestro de aquella época, Gamaliel. Pero Jesús no. Este hombre no tiene capacitación. Este hombre no está avalado por ningún estudio. Este hombre no puede tener sabiduría. Y saben, debemos tener cuidado con esto. La iglesia, en la historia de la iglesia, ha pasado de el analfabetismo extremo
y ahora estamos cursando el intelectualismo extremo. Y esto trae mucho daño a la iglesia, de no conocer, no tener argumentos, a tener demasiado conocimiento puede llevar a tener un tropiezo en la enseñanza de la palabra de Dios. Allí están, como estos hombres, los que demandan que los que enseñan la palabra de Dios tengan títulos, maestrías, doctorados, porque el Señor no va a usar gente humilde, el Señor no va a usar gente que no se ha capacitado. Este mismo argumento estaban poniendo en la vida de Jesús. No podemos escuchar a este hombre, no podemos escuchar sus enseñanzas porque no tiene nada que valide y certifica lo que él está diciendo. Pero a lo largo de la historia, una y otra vez, Dios nos muestra que ha usado a gente humilde, a gente preparada, a gente capacitada, como gente que no podía y no sabía hablar bien, y aún así Dios los usó. Y fíjense, recordaba cómo Dios usaba a un hombre común y corriente para predicar torpemente unos versículos donde un joven llamado Spurgeon fue totalmente impactado, su vida fue transformado de tal manera que hoy es un personaje completamente reconocido en el mundo reformado, que ha hecho grandes y ha dicho grandes enseñanzas que hoy nos bendicen. Allí el pastor no había llegado a la iglesia donde estaba joven Spurgeon, y un hombre con lo poco que sabía se levantó y empezó a dar un mensaje con lo poco que sabía. Y esto fue lo que el Señor usó para transformar la vida de un gran hombre. Pero ojo, no tiene nada de malo capacitarnos. No estamos en desacuerdo con eso para nada. Es más, si tenemos la oportunidad de hacerlo, debemos hacerlo. Tenemos nuestro seminario donde muchos hermanos están estudiando. No estamos hablando de esto, pero los títulos en sí mismos no necesariamente nos van a determinar o nos van a dar la sabiduría que el Señor nos pide. Allí hay personas nuevamente que incurren o demandan cosas para poder escuchar el mensaje, para que el mensaje no les sea estorbo. Mi hermano hace poco me regaló un saco con el que a veces vengo, y él me dijo, llévalo, úsalo, porque yo no puedo escuchar a nadie que no tenga saco. Me lo pongo porque me gusta, no por lo que me dijo mi hermano. Pero estos argumentos se empiezan a levantar hoy en la iglesia. Si no tiene ropa fina, si no tiene ropa de marca, si no tiene ropa de delicados diseñadores, su mensaje no lo puedo recibir. Si no viene de una prestigiosa academia, no lo puedo recibir. Si no tiene grandes enseñanzas de grandes hombres de Dios, seguramente no es un mensaje de Dios. Y esto es lo que está rechazando categóricamente hoy el Señor. Entonces no podemos juzgar a nadie por los títulos académicos o teológicos que tengan. Solamente cuando escuchemos una enseñanza debemos abrir nuestra palabra, ver si lo que está diciendo es la verdad, y allí solamente rendirnos ante ella si es predicada y enseñada como tal. Sea quien sea, diga quien lo diga, si es la verdad la que se está exponiendo, nosotros nos sujetamos a esa verdad que está siendo enseñada y predicada, no a la persona que lo hace. Dios puede usar a cualquiera que Él mismo desee hacerlo. Aquellos capacitados o aquellos humildes, Dios puede usar a cualquiera. Primera de Corintios 1, versículo 27 al 29. Sino que Dios
ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. El Señor obra como Él quiere. Solo cuando está este deseo en el corazón de aquellos que lo hacen, glorificar su nombre. Solo cuando esta persona primeramente está dispuesta y tiene un corazón dispuesto a enseñar la verdad del Señor delante del Señor. Y allí el Señor puede usar a cualquier persona, sabia o no, necia o no. El Señor lo capacita con su palabra, con su verdad, y allí puede hacer grandes cosas. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta es la forma que alguien se debe presentar ante el Señor para que el Señor use su vida para llevar a cabo la verdad. La pasión que debemos tener por las Escrituras, por el conocimiento de Dios, es el gran instrumento que Él mismo va a usar, y con sus manos y su palabra Él dará poder. Después, entonces, de tratar de desprestigiarlo en su intelecto, acusándolo de que no tenía ningún seminario o estudio académico, y al entender nosotros y comprender que ese no es un argumento para calificar a un hombre de Dios, ahora tratan de desprestigiarlo social y culturalmente. ¿No es este el hijo del carpintero? Y en realidad esta pregunta es una pregunta despectiva que hacían sobre Jesús. La primera pregunta, como decíamos, era sobre el área intelectual. Ahora hacen referencia sobre el área social, como si su posición social también determinara lo que él era o lo que nosotros somos y vamos a ser. Luego seguían diciendo, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Si no viene de una familia prestigiosa, no lo escucharemos. Si no tiene grandes bienes materiales, si no es el hijo de como algo bueno, no escucharemos. Y entonces es el hijo de un carpintero. Entonces no es nadie representante ni representable de una gran sociedad. Es aquello bajo de la sociedad. Es el común de todas las personas. No es grande como nosotros. No es un hombre reconocido como nosotros. No viene de familias de gran intelecto o de capacidades económicas pudiente. No viene de una familia real. No viene de emperadores. ¿No es el hijo del carpintero? José y María no eran grandes terratenientes, no poseían grandes cadenas de supermercados ni famosas empresas. Ellos socialmente eran personas humildes. Podemos verlo, Levítico capítulo 12, versículo 8. Si no tienen lo suficiente para un cordero, cuando se presente el primer hijo, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Y en Lucas 2:24, cuando María y José van a presentar a Jesús, dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, en Levítico, un par de tórtolas o 2 palominos. Su condición era una condición humilde. Esta ofrenda que ellos presentaban era la más baja, la más barata, la más humilde, para que todos aquellos que tengan que cumplir la ley puedan hacerlo.
Entonces ellos, al no tener la capacidad, no tener lo suficiente para un cordero, llevaban allí estas ofrendas de humildad. Así que estos y esta familia eran humildes. ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Acaso este no es una persona humilde? Y saben, para el que no se ha percatado y el que no ha entendido el mensaje detrás de esto, es Jesús mismo quien eligió dónde nacer y con qué padres nacer. Allí en el cielo no tiraron los dados, no tiraron suerte para ver en la familia de quién iban a ser. Jesús tenía toda la soberanía y el poder para decir: en el emperador romano, en su familia naceré. Allí en grandes terratenientes naceré. Jesús había decidido él mismo nacer con María y José. Jesús mismo había decidido nacer en una familia humilde. Él entonces buscaba cumplir el propósito que estaba aquí cumpliendo. Él buscaba cumplir este objetivo para que nadie se enaltezca y para que todos entiendan que tienen una oportunidad ante este Dios, sin importar nuestras condiciones en este mundo, sin importar nuestra posición social, nuestra cuenta bancaria o nuestra preparación académica. Jesús había decidido esto para traer este mensaje hoy ante estos escribas y fariseos y ante nosotros. No importa cómo Él nos va a usar, no importa de qué manera Él nos va a usar, porque es su poder, su palabra y su autoridad. Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y allí nuevamente llega Pablo, aquel hombre fariseo de fariseos, aquel que había estudiado a los pies de Gamaliel, aquel que tenía grandes atributos de los judíos, donde todos podían ver en este hombre un hombre muy capacitado, un hombre erudito en enseñanzas. Fíjense lo que nos dice Filipenses capítulo 3, 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí por ganancia allá en el mundo antes del Señor, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo estaba dando el mismo mensaje. Ustedes que siguen reclamando que debemos ser personas importantes, personas pudientes, de familias respetables, todo eso es basura. Ustedes que creen que debe llegar la palabra del Señor por gente sumamente preparada, por personas que realmente están dispuestas a hacerlo, con la familia que los apoya, con un buen pasar económico, están equivocados. Todo esto es basura y así, solamente así, vamos a ganar a Cristo. Pablo comenzó acá, pero el Señor lo llevó acá. Jesús comenzó acá y el Señor lo llevó acá. Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó
hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, exaltado sobre todo nombre. La perspectiva entonces que tenía del Señor Jesús era completamente incorrecta. Ellos buscaban simplemente argumentos para que su rechazo sonara y pareciera prudente. No podían negar ya los milagros, no podían negar sus enseñanzas. Ahora entonces debían buscar otro argumento para que le dé paz en su mente y en su corazón de que estaban rechazando a este hombre que era quien decía ser. Entonces allí decían, bueno, no es un gran estudioso, no viene de buena familia, eso traerá un poco de paz a nuestro corazón y a nuestro pensamiento para entender que no es una locura rechazar a este hombre cuando sí lo eran. Allí estaban las evidencias ante los ojos de todos, pero ellos buscaban tapar el sol con un dedo. Y estas son las enseñanzas que hoy llegan. Estas son las malas enseñanzas que hoy se han filtrado en la iglesia. Allí están aquellos que dicen, no solamente es suficiente la palabra del Señor. No alcanza solamente con predicar la verdad del Señor. Esto no tiene nada especial. Allí están las personas que la rechazan. Allí están las personas que rechazan la palabra del Señor. Así que hagamos algo más para atraer a los hombres, para atraer a los jóvenes. Y allí empiezan a hacer todo aquello que el mundo puede ofrecer, que el mundo atrae a las cosas del mundo. Luces, música fuerte y movida, allí humos, allí empiezan a salir los challenges de las redes, allí se crean influencers, allí empiezan a llegar los modismos del mundo y poco a poco están más cerca de Sodoma y de Gomorra que de la tierra prometida. Si las personas no llegan a Cristo por su palabra, no llegan a Cristo. Desde un niño hasta un anciano, si no es la palabra del Señor la que los trae buscando y anhelando comida espiritual, seguramente están confundiendo lo que es el Señor, el mensaje del Señor, con cosas del mundo. Entonces, que se queden donde están, es mejor para ellos. Allí el mundo entonces empieza a entrar en estas falsas iglesias, haciéndole creer que tienen argumentos para rechazar las verdades de la Biblia. Allí empiezan a aparecer matrimonios igualitarios en las iglesias. Allí no empiezan a cuestionar a las personas que deciden vivir como mejor le parezcan. Y esto no es lo que dice el Señor. El Señor era estricto en su verdad. El Señor ponía la vara en el Sermón del Monte tan alta que debíamos ser mejor que los fariseos, aquellos que dedicaban sus vidas y ponían tantas tradiciones que era tan pesada la carga que ni aun ellos podían llevarla. Ellos decían, tienen que ser mejores que estos si quieren entrar en el reino de Dios. Pero eso es imposible. Y para Dios nada es imposible. Entonces, nosotros debemos entender que no somos quienes decimos, no somos nosotros quienes ponemos nuestra voluntad para predicar o decir que se debe predicar. Esto lo deja claro su palabra y su voluntad. Entonces nosotros solo debemos obedecer. Le guste a quien le guste, se ofenda quien se ofenda. Este es el mensaje y no hay otro. Si allí llegan algunos buscando otra cosa, aquí solo tenemos la verdad.
Si allí llegan aquellos esperando diversión, pasiones, emociones, no es en este lugar. Si la palabra del Señor no genera eso en nosotros, no hay más nada a que acudir. Para los que entonces realmente quieren conocer al Señor, para los que realmente busquen a Dios, esto es maravilloso. Alimentarnos día tras día, semana tras semana, con su palabra, con su verdad, con su Espíritu Santo, esto se hará deseable, deleitoso ante nosotros, porque allí vamos a escuchar a nuestro Padre, a nuestro Señor, hablándonos con su perfecta voluntad, y esto es lo que anhelamos oír, esto es lo que anhelamos aprender, y esto es lo que queremos poner por obra. No las cosas de este mundo, de esto debemos huir. Lucas 4, 16 al 30. Y aquí no lo voy a leer todo, lo puede buscar después en su casa. Podemos encontrar exactamente lo mismo que está pasando en estos versículos. Esto era en otra ocasión, en otro momento, pero allí presentaban los mismos argumentos. Este no es el hijo del carpintero, este no ha estudiado con nadie. Pero Jesús le decía y le respondía de la misma manera que hoy vemos en nuestros versículos. Y luego terminamos con nuestros versículos diciendo que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no que Jesús no tuviera el poder para hacerlo, porque debemos entender, Él tiene todo poder, soberanía y autoridad sobre todas las cosas. Pero el objetivo que tenían los milagros del Señor era despertar la fe en aquellas personas para que ellos lleguen a salvación. Por eso vemos una y otra vez cuando Jesús hacía los milagros que le decía, vete, tu fe te ha salvado. No hacía referencia a su sanidad, sino a su salvación. Vete, tus pecados te han sido perdonados, tu fe te ha salvado. Y allí podemos entender entonces que las personas que escuchaban este mensaje, entendían este mensaje, creían en este evangelio y en este maestro, ahora aceptaban, lo aceptaban, ponían su confianza en él y allí el milagro ocurría. La soberanía de Dios era lo que determinaba los milagros para estas personas que respondían al mensaje de salvación, y su fe los llevaba a salvación. Ahora la soberbia y el orgullo de muchas personas de no entender su condición frente al santo es lo que los está condenando, es lo que los lleva a rechazar este mensaje con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Estos eran aquellos que escuchaban el mensaje, oían que debían arrepentirse de sus pecados, que sus conductas debían cambiar, su mala conducta debía cambiar y debían poner su confianza en este Jesús, en este Maestro, y Él les daba todos los argumentos, todo lo que Él hacía era notable para que ellos crean y entiendan que era el que debía de venir, pero la dureza de su corazón lo rechazaba. ¿Quién sos para decirme lo que tengo que hacer? ¿Quién sos para decirme cómo tengo que vivir mi vida? ¿Acaso vos no sos el hijo del carpintero? El que se crió ahí entre nosotros, al que conocemos muy bien, el que de pequeño hacía travesuras. ¿Quién sos para enseñarme la verdad? ¿Quién sos para decirme qué debo hacer y qué debo estudiar? ¿Quién sos para decirme que tú eres el Mesías? Estos rechazan el Evangelio. Y allí están nosotros que escuchan el mismo mensaje de este mismo Maestro, pero ahora su corazón se parte, se duele
y nada más que reconocer su maldad pueden hacer. Y allí se presentan ante este Señor y dice: tienes razón, soy todo esto, merezco esta condena, soy pecador, nada bueno hay en mí, nada bueno tengo, nada bueno soy, pero dime qué tengo que hacer para ser salvo. Señor, sé mi maestro. Señor, guíame, endereza mis pasos, transfórmame, porque nada bueno puede salir de este corazón duro. Señor, haz la obra que has dicho en mí. Señor, sé propicio a mí, pecador. Y allí lo que unos rechazaban, los otros lo toman reconociendo quién soy ante el Santo, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora entonces entiendo que solo necesito la obra perfecta de Jesús y nada más. Ahora entiendo que nada en este mundo podría darme este tesoro invaluable que solo este Señor y Salvador me puede dar. Ahora entiendo entonces que solo en Él puedo hallar palabras de vida eterna. Y ahora podemos decir entonces: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ya dejaremos de buscar las soluciones afuera, ya dejaremos de buscar las soluciones en el mundo, ya no estaremos corriendo tras las riquezas, la fama, el dinero, sino tras la cruz de Cristo. Ahora voy a ser transformado y lo que antes me importaba, ahora ya son como basura para mí. Las cosas del reino se vuelven mi deleite. Entonces, para llegar a este Jesús, debemos entender primero que somos malos, debemos poder ver nuestra maldad, debemos poder ver nuestro pecado, y ante este santo Dios, ante este juez justo, nuestra condena será culpable. Allí el infierno estará para nosotros, el lloro y el crujir de dientes, pero allí está la salvación. Allí está Jesús pagando nuestra fianza, justificándonos en su cruz. Allí está su sangre derramada en la cruz que cubre todos nuestros pecados. Allí está Él cargando y siendo partido en su cuerpo para que nuestra sentencia ahora sea eternamente en la gloria de Dios. Si queremos esto, lo único que debemos anhelar es correr a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe. Entonces, para concluir y hacer un breve repaso, debemos entender que es bueno tener conocimientos, es bueno aprender y debemos aprender la palabra del Señor. Pero debemos entender que por ese conocimiento no vamos a ser más acepto al Padre, no vamos a tener más fruto ante Dios y no voy a ser un mejor maestro que a otros el Señor decida usar. El Señor entonces usa a quien quiere, como Él quiere, porque Él quiere, pese a lo que sepa y conozca. Puede utilizar a una persona sencilla y humilde como a un gran erudito teólogo. Recuerdo, yo de joven estaba en un gimnasio y allí estaba un hombre necio, realmente necio. Y le escucho decir a otra persona: Jesús te ama. Y eso, solo eso, cambió todo para mí. Era una persona que le costaba leer, no sabía leer muy bien. Este es aquel que sintió paz por no inscribirse en la escuela secundaria para terminarla. Este es de aquel que escuché las mayores herejías en mi vida. Pero este es quien Dios usó para predicarme de Cristo y para transformar mi vida. Porque Él lo quiso, Él lo decidió y así lo deseó.
Para terminar entonces, ¿quieres que el Señor te use con poder? Lo único que debemos hacer es reconocer nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Es Cristo, es su fuerza, es su verdad y es su poder. No somos nosotros, sino es el deseo que pongamos en este Dios, en su verdad y en poder obrar conforme a su voluntad. Y cuando así lo hagamos, todo cobrará sentido y dará gloria a Dios. Allí están los que estudian, si esto es puesto a los pies del Señor, llevará gloria. Allí están aquellos que dicen, bueno, para comer hay que dar gracias al Señor y esto queda santificado. Todo para gloria a Dios. Mi deseo es este Señor, su verdad y su voluntad. Amén.